Hola Rodrigo, muchas gracias. ¿Qué haces, Alex? ¿Cómo estás? Ya funcionan estos micrófonos. Bueno, acá estamos con el tendón de Aquiles roto, pero muy contento de que estén todos acá. Fueron muy al hueso, me parece, Alex. Sí, Martín Menem iba a integrar este panel, lo convocaron Casa Rosada a 9 de la mañana, lo llamó, les avisamos recién ahora, estamos viendo si viene por ahí en el transcurso del panel o del día. Pero aprovechemos que tenemos esta gran visita, muchísimas gracias en serio por estar acá. Recién le decía tomando un café que ya tenemos todo resuelto, que Rodrigo va a abrir un nuevo partido con el radicalismo, que María Eugenia ya es la candidata senadora por la Capital Federal, así que para los títulos de los diarios. Pero hablando ya más concretamente, el panel estamos hablando si consensos necesarios, hipócritas o flexibles, básicamente porque es un cliché decir que Argentina, si nos ponemos de acuerdo con 3 o 4 cosas, el país sale adelante, lo escuchamos hace 50 años, 100 o 200. También el estilo de Milei, de gobierno, es un estilo que pone en jaque esta idea de los consensos, al menos desde el discurso, después en los hechos claramente se va modificando. Quería preguntarles a ustedes, específicamente con respecto a esta idea de los consensos, de cara a esta era Milei, cómo lo están viviendo personalmente y cómo creen que se va a desarrollar en el corto plazo con las leyes y acuerdos por delante. María Eugenia. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Viendo el título de esta convocatoria, pensaba un poco en esto de los consensos, que es una palabra bastante bastardeada, ¿no? En Argentina. Pero lo primero que te diría es ni hipócritas, ni flexibles, ni necesarios. Si yo tengo que pensar en consensos, primero tengo que pensar en un diagnóstico compartido. Es imposible ponerse de acuerdo sobre qué hacer si no sabes cuál es el problema. La buena noticia, yo tengo una mirada más optimista de la que en general se tiene sobre la capacidad de construir consensos en Argentina. Primero miro la historia. Y la verdad es que si pensamos en un diagnóstico compartido, hay 2 grandes consensos que yo creo que tuvo, más de 2, pero yo elegí estos para traer hoy, que tuvo la democracia en estos 40 años. Uno fue la continuidad democrática, que hoy nos parece obvia, pero veníamos de 62 años de interrupciones militares cada vez que había fracaso económico o alguna crisis institucional. Eso hoy nadie lo pone en duda. ¿Y por qué? Porque partimos de un diagnóstico común. Después de la década de los 70, los argentinos dijimos, no queremos más la intervención militar como manera de resolver la ineficacia política. Y ese es un consenso democrático común a todos los partidos. Otro ejemplo, paz con nuestros países vecinos. También nosotros lo damos como un hecho. Cada vez más el mundo nos demuestra que la guerra no es algo imposible de que suceda, ¿no? Bueno, esto tampoco llegó de un día para el otro. Tuvimos más de un siglo de guerras con países vecinos. El último conflicto lo tuvimos por el Beagle y terminó en el 84 con el Tratado de Amistad con Chile. Bueno, hoy vivimos en un país que no tiene hipótesis de conflicto serias, graves. Vivimos en paz. Ese es otro consenso que fue reafirmado en los últimos 40 años. ¿Qué tenían en común esos consensos? Tenían un diagnóstico compartido, un diagnóstico común, un lugar al que la sociedad no quería volver. Lo segundo, y acá ya hablo más del PRO y seguramente Rodrigo dará su visión, los consensos, y de Milei, los consensos requieren compartir costos y beneficios. En general, cuando algo no se hizo o no se logró, no es porque todos seamos ineficientes o no nos importe o no sepamos cómo hacerlo, sino porque es difícil. Porque es difícil. Y realmente es difícil sostener y resolver los problemas macro en Argentina y sostener la estabilidad económica. En los últimos 80 años tenemos 69 con déficit fiscal, 79 con déficit fiscal. 26 programas fracasados con el fondo, 9 default, 10 crisis bancarias. Está claro que a la Argentina le cuesta y que es difícil. ¿Y por qué le cuesta? Porque redefinir el rumbo económico, sostener el déficit cero, que coincido con el presidente, es la madre de todas las batallas y es el origen de los problemas. La deuda es hija del déficit, la inflación es hija del déficit. Ahora, sostener el déficit cero tiene costo político. Y supone que muchas fuerzas políticas compartamos ese costo político y pongamos nuestro capital político a disposición de quien gobierna para sostener ese costo. Y supone que el que gobierna tiene que ser generoso con los beneficios. Y cuando llegue la época de recuperación, decir,
lo hizo mi gobierno y también lo hicieron estas fuerzas que acompañaron y pusieron en juego su costo político. El PRO ya decidió qué va a hacer. El PRO acompaña con responsabilidad, no especula. Hace lo correcto o lo que cree correcto en cada momento y señala cuando cree que algo no está bien, pero promueve y apoya este cambio, que es el que eligió la sociedad. Y acá voy para mí al tema central, ¿no? De qué es lo que hace que un consenso se sostenga en el tiempo, que sea sustentable. Y me parece que lo central de un consenso no es lo que suceda entre los diputados o los senadores o los gobernadores y el presidente en una habitación, sino lo que pasa afuera. Cuando la política acuerda algo que la sociedad sostiene, eso no se modifica. Y les voy a poner 2 ejemplos de la experiencia de la provincia de Buenos Aires. Hubo 2 políticas de la provincia de Buenos Aires, hubo muchas que Axel Kicillof volvió atrás, hubo 2 que no cambió. Una fue el SAME, ambulancias para 13 millones de bonaerenses. Y fue una iniciativa que intentó modificar apenas asumió. ¿Qué frenó eso? La marca SAME y su funcionamiento en la ciudad y luego en la provincia era una garantía de seguridad en la emergencia para los vecinos. Los intendentes que manejaban el SAME no querían sacarlo. No los del PRO. Los del PRO, los kirchneristas, todos los intendentes no querían volver atrás. ¿Por qué? Porque la gente quería esas ambulancias y quería ese sistema. Y hace ya 5 años que dejamos la provincia y el sistema sigue funcionando. Mejor, peor, pero sigue funcionando. Segundo tema, declaración jurada de los policías. En la provincia nadie explicaba de qué vivía ni cómo vivía, empezando por el gobernador. Ni el gobernador, ni sus ministros, ni los diputados, ni los senadores. Nosotros presentamos, yo hace más de 20 años que presento mi declaración jurada pública. No solo lo hicimos para los funcionarios, lo hicimos para la policía, algo inédito, hasta jefe de calle. La policía por primera vez tenía que explicar de qué vivía y tenía que presentar su declaración jurada todos los años. Eso fue ley. Eso no cambió. ¿Por qué? ¿Cómo le explica hoy, no Axel Kicillof, cualquier gobernador a la sociedad de los vecinos bonaerenses que van a cambiar la ley de declaraciones juradas? Cuando los cambios están en la sociedad y la sociedad los percibe como buenos y como sanos, eso no tiene vuelta atrás. Hoy hay un cambio presente en la sociedad, antes que en la política, y que yo creo que incluso va más allá de mi ley. Un cambio en la sociedad argentina que quiere que no haya una nueva crisis, que quiere estabilidad. Muy bien. Y Rodrigo, recién María Eugenia hablaba de los costos y beneficios a la hora de acotar o acompañar consensos y la decisión clara del PRO de vamos a acompañar, con una decisión clara de acompañar, por supuesto con responsabilidad. En el radicalismo hay una voluntad claramente también de acompañar, pero el costo de acompañar, lo estamos viendo en la noticia de los diarios, con los 4 diputados amenazados de ser expulsados del partido, y tu posición diciendo que no es algo acorde al espíritu del radicalismo, pone en tensión esta situación. ¿Cómo crees, específicamente en el radicalismo, de cara a lo que viene, a este costo y beneficio de acompañar a Milei? Bueno, es como a cielo abierto. Estamos en un momento muy complejo. La expresión política que representa históricamente el radicalismo, yo disiento con quienes consideren que nuestra expresión tiene una crisis de identidad. En realidad no disiento del todo porque esa crisis de identidad la arrastramos hace mucho tiempo, que está vinculada a la falta de construcción nítida de un discurso económico. Es de larga data la discusión. Pero la última exponencia económica, a mi juicio, de avanzada que tuvo el radicalismo es el desarrollismo, y yo brego por un nuevo desarrollismo. Dicho esto, el radicalismo es un partido que, si yo pregunto a los que están acá en la mesa si es un partido de izquierda, de derecha o de centro, seguramente la gran mayoría dice que es de centro. Si es un partido de un extremo o de otro extremo, seguramente dirán que es un partido de equilibrio o de razonabilidad. Si es un partido populista o un partido institucional, creo que todos van a dar cuenta que el radicalismo es un partido institucionalista, ¿no? Entonces,
En definitiva, yo lo que observo es que más que una crisis de identidad, porque está claro que los radicales son racionales, no extremistas, de centro, institucionalistas, hay un problema de demanda. ¿Está la sociedad hoy reclamando una representación de esas características? Me parece una obviedad de que no, ni en Argentina ni en el mundo. Y la postura nuestra, en estos casos, en esta coyuntura, es muy parecida a la del PRO. Puede tener una pequeña diferencia, pero muy parecida. Incluso yo soy muy crítico de que mi partido no haya representado una agenda a la que sí le cabe, digamos, una responsabilidad histórica, que es la agenda institucional en lo que refiere a los integrantes de la Corte, que el dirigente que con mayor entidad salió a plantearlo fue justamente Mauricio Macri. Casi que te diría que es una tarea que ineludiblemente debiera de expresarse con claridad el radicalismo. Bueno, en este camino en donde no se premian ni garpan, no sé por cuánto tiempo, la razonabilidad de los extremos es muy complejo. Entonces es un bloque que además pivotea, está en el medio físicamente en el recinto, está en el medio conceptualmente en las posturas, pero además tiene el agravante que tiene un número que termina determinando que las leyes salgan por un lado o salgan para el otro. Hay un Big Bang en el arco o en el sistema político argentino con la emergencia de Javier Milei. No se está salvando nadie. Es decir, ves, la Libertad Avanza tiene un conjunto de problemas de otra idiosincrasia y otras características, es prácticamente un psiquiátrico, lo digo yo con respeto, el bloque explota por todos lados. El PRO también tiene sus inconvenientes inéditos, es decir, yo veía que le plantean una interna al PRO, al fundador del PRO, es como si el peronismo le planteara una interna a Perón o el radicalismo a Irigoyen, y de alguna manera pasa en el PRO. Ves en el kirchnerismo también está absolutamente todo atomizado en un contexto muy, muy complejo. El radicalismo no está exento de esa realidad, pero está en una vidriera en donde cada vez que tenemos una disidencia de 10, 7 o 12 votos, terminan las leyes saliendo para un lado o para el otro. Es decir, esa es mi explicación de por qué hay una caja de resonancia tan grande con una expresión política que está en el medio, en el más literal sentido de la palabra. Tenemos una actitud absolutamente cooperativa con el gobierno, le hemos desde el minuto 1 otorgado las herramientas necesarias, le hemos sostenido el decreto de necesidad y urgencia, que ha sido inédito en su envergadura, en la cantidad de temas que aborda. Entonces el radicalismo, con su voluntad política, evitó que eso se tumbara. Tomó la ley base junto con el PRO, se mejoró un montonazo, era una cosa muy, muy extensa, y le aprobó esas herramientas, que tengo un montón para decir al respecto, porque si bien este gobierno es cierto que fue un gobierno que en términos democráticos tuvo el récord de que en 6 meses no se le apruebe una sola ley, y estuvo bien en victimizarse en ese sentido, también pasa a cumplir el récord que después de 6 meses el gobierno que más reformas legislativas tuvo en la historia democrática, porque escogió meter una multiplicidad inmensa de reformas conjuntas. Método utilizado, muy criticado por la política, y ahí voy a los consensos, y para mí fue un acierto total. Es decir, los bodoques que presentaron absolutamente mal escritos, con una sistémica desastrosa, con un pésimo ordenamiento legislativo, fueron un acierto político en la discusión que nosotros tuvimos cuando gobernamos, que era gradualismo shock, me parece que en ese sentido ellos entendieron. Presentaron una multiplicidad de reformas y la verdad que es récord e inédito, y me saco el sombrero, que un gobierno con minorías parlamentarias como la que tienen diputados y senadores, a la postre en 6 meses y con un discurso extremadamente violento para con la política, tenga esta cantidad de reformas que haya logrado en este tiempo. Bueno, me voy con lo que me preguntas vos. Los costos son los que están, digamos. Uno tiene en política que hacer lo que corresponde. Nosotros somos un partido que cree en los consensos. Me gusta tu pregunta porque pone en jaque varias cosas. Yo te doy un marco teórico, soy muy larguero, ¿no? Pero en un marco teórico, lo primero que me quiero decir de los consensos es, me voy a la mierda, pero es Aristóteles que definía formas puras e impuras de gobierno, y tenías las monarquías versus las dictaduras. La diferencia es si van en busca de un bien común o no. Las aristocracias, el gobierno de los mejores, versus las oligarquías. La república versus los populismos. Bueno, yo le agregaría, mirá la grande de Loredo, a Aristóteles una cuarta que sería los consensos o los acuerdos corporativos y espurios. Argentina ha tenido mucho de lo segundo y muy poco de lo primero. Algunos ejemplos los pone María Eugenia. Muy pocos consensos democráticos que te den proyección, estabilidad en el tiempo, y mucho de lo otro. Basta ver en Senado qué pasa con la Corte, es decir, ¿no?
El consenso, en definitiva, es una herramienta, ¿sí?, que lo que busca es confianza. Las sociedades avanzan si tienen confianza. No es la única herramienta para encontrar confianza en la proyección futura de una sociedad. Toda la sociedad, todo lo que nosotros conocemos en nuestra organización como sociedad, parte de la confianza. La moneda, dice, che, esto vale un intercambio por lo otro. Los bancos, el Estado, todo ha sido, digamos, una herramienta que la sociedad creó y en definitiva es un cambio cultural porque se le tuvo confianza a eso. La tecnología, más que una revolución técnica, es de confianza. Yo confío que esta aplicación me va a dar un resultado. Entonces, los consensos son una de las variables a las que uno puede acudir para que haya confianza en una política pública. Para nosotros son vitales porque el problema central de la Argentina es su pendularidad, su zigzagueo. Y ahí te voy a interrumpir, vamos a agregar más tiempo, vamos a hacer un alargue, es un bloque de tele más una extensión y hacemos un ping-pong ahora cortito con los dos de distintos temas para charlar y es, en términos de lo que viene. 2027 es un año clave como siempre, dada la Constitución, a los 2 años ya tenés que validar o no lo que venís haciendo y el rol que tienen sus partidos en este momento y con tanto conflicto como hay, claramente va a ser esencial para redefinir el escenario de lo que sigue. ¿Cómo imaginan qué desean y qué imaginan que va a suceder de acá al 2027 en este contexto donde de cara adentro los partidos tienen esta tensión y también en esta dificultad de crear ciertos consensos? Los voy a interrumpir si hablan demasiado, pero me interesa mucho escucharlo. Si hay agua en Marte, ¿viste? Agua en Marte. Sí, no está fácil. Algunas cosas del gobierno... ¿Le desean éxito a Milei? Sabiendo que ese éxito... Para mí esa es la variable... Digo, la pregunta es no ustedes, no ustedes, sino ustedes sienten que su partido le desea éxito a Milei sabiendo que eso posterga sus ambiciones políticas en cuanto a espacio... Muy bien tu pregunta. El mío mayoritariamente, casi de forma abrumadora, sí. Puede haber una minoría que puede tener una opinión... Que conduce. No, nosotros conducimos. Yo conduzco el radicalismo de Córdoba, que es el radicalismo más grande, nacional, más fuerte, más productivo y más importante de la República Argentina. El radicalismo tiene esta mirada que lo ha atravesado a la Argentina entre unitarios y federales y tiene una conducción capitalina porteña muy ruidosa, con mucha pantalla televisiva que no gobierna absolutamente nada. Nada, no gobierna nada. O sea, y el radicalismo del interior gobierna 5 provincias argentinas, 450 municipios, razón por la cual para nosotros no es un dilema los equilibrios fiscales. Muy cortito, Lustó, Jacobiti y Manes tienen que escuchar más al radicalismo del interior. Bueno, tampoco hago... Yo sé que eso rinde más, pero lamentablemente soy radical. No hago una personalización de las discusiones políticas. Yo discuto de ideas, de conceptos y de proyección a futuro. ¿Qué va a pasar? Yo espero que a la Argentina le vaya bien. Eso significa que le vaya bien a este gobierno. Estamos trabajando para eso. Muy bien tu pregunta. Probablemente si le va bien al gobierno tengamos pocas chances electorales. Bueno, ¿qué querés te diga? ¿Lo ves así, María Eugenia, también, de caras adentro del PRO? No tengo dudas que el PRO quiere que el gobierno le vaya bien y lo ha demostrado en los hechos. Ahora, más allá de Milei, porque esta discusión va más allá de Milei, estamos haciendo, yo además de este sombrero de diputada, tengo el sombrero de presidenta de la Fundación Pensar, que son los equipos técnicos del PRO. La semana que viene les recomiendo, lo vamos a difundir, un informe sobre pobreza en Argentina. Desde el 83 para acá, nacieron 17 millones de argentinos. 14 millones fueron pobres. 8 de cada 10 argentinos de los que nació del 83 para acá fue pobre. La crisis del 89 le sumó 9 millones de pobres a la Argentina. La crisis del 2001 le sumó 10 millones de pobres. La crisis de Alberto le sumó 3,5 millones de pobres. ¿Qué creen que va a pasar si Milei fracasa? ¿Cuántos millones de argentinos más se van a empobrecer? El que quiera que a Milei le vaya mal y que su programa económico no funcione es el que está apostando a que más millones de argentinos se vuelvan pobres. Porque además cuando la economía se recupera, esos pobres no se reintegran ni siguen la curva de recuperación económica. Hay un núcleo que se hace cada vez más duro, cada vez más alto, donde la pobreza es una herencia que se transmite de generación en generación. Querer que a un gobierno le vaya mal es querer eso. Y eso sucedió en los últimos 40 años
por el fracaso de la macroeconomía. Podemos tener la mayor inversión social, podemos tener el gasto más alto en educación de América Latina, podemos tener la mayor inversión en salud, podemos tener una oferta universitaria pública enorme, podemos tener como tenemos cobertura del 99% de matrícula primaria. Si la macro no funciona, hay millones de pobres más. Eso es lo que muestra la evidencia, no es ideología, no es si sos radical, no es si sos del PRO, no es si sos kirchnerista, eso es lo que muestra la evidencia. Por eso apoyamos el rumbo económico, porque las recetas económicas pasadas fracasaron, 20 años de kirchnerismo nos demostró que no es por ahí, que ese camino no mejoró la economía de la Argentina y que si no hacemos algo distinto, que fue lo que votó la gente, lo van a pagar millones de argentinos más. Esa batalla cultural que se emitía genera inflación, digo, cuestiones básicas que nos distinguen con todos los países de la región, digo, con potencias como Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, que tienen inflaciones en un año que nosotros tenemos en un mes, pareciera ser un consenso que se extiende a la sociedad, inédito después de 20 años de kirchnerismo y demás. La pregunta que les hago, que tiene que ver con kirchnerismo, pero también ya con la política y con algo discursivo, con Milei, ¿cómo se sienten puertas adentro? ¿Se ríen? ¿Les duele? ¿Notan que les molesta la sensación de la acusación de casta, que fue uno de los caballitos de batalla que supo leer Milei de cara a la sociedad, pero cuando Milei da la espalda al Congreso en el discurso inaugural y se refiere a la casta política como parte del problema? ¿Cómo lo ven puertas adentro, pese a que son dos partidos que tienen muchas diferencias y que acompañan justamente esta idea del déficit cero? Yo primero comparto plenamente lo que acaba de hacer María Eugenia y me parece que con todas las diferencias que uno puede tener, este legado de tiempo y lugar y de contexto que muchos antes quisieron hacer y no lograron, y ahí van los méritos del presidente Javier Milei, que es dejar este consenso social. Los consensos, vos tenés que aperturizar cuándo, sobre qué y entre quiénes, digamos, ¿no? Poner la lupa claro, en quién es la porque casta. hay quienes dicen los consensos se tienen que llevar adelante entre la política, y los gremios, y otros dicen, mirá, más bien para con la sociedad. Acá me parece que va dejando un consenso ante la sociedad que el equilibrio fiscal es como el punto de arranque. Ahí puede haber una diferencia. Coincido 100% con lo que dice María Eugenia sobre ese punto. Sobre lo que me preguntás vos, bueno, casta, ahora viste ratas, la animalización de dirigentes políticos no es algo nuevo en la Argentina, digamos, ¿no? Ni en el mundo. Muchos dirigentes políticos han tratado caricaturizado. El peronismo lo hizo con nosotros en el formato gorila, pero en el mundo tenemos 1 millón de ejemplos, ¿no? Y bueno, son cosas de un clima de época. Yo invierto la pregunta. Cuando muchos me dicen, che, loco, trata muy mal a los radicales y vos lo acompañas. Quiero entenderte, flaco, si los trataras bien, entonces los tendrías que acompañar. ¿Qué estás discutiendo? ¿El contenido de lo que se debate o el modo o la forma? A mí no me gusta. Es bulinera, violenta, absolutamente efectiva. Este gobierno tiene un éxito comunicacional contundente y ahí voy a este marco conceptual de lo que veo el gobierno. El gobierno tiene entendido, y me parece que ya es claro a esta altura, que cada vez que se pelea con la política se legitima socialmente. Lo sabe hacer, lo prepara, lo estudia, teatraliza, arma el escenario y te mete en una trampa, ¿viste? Ahora, cada episodio es una jaula. Si vas o no vas, siempre cobras de alguna manera, ¿viste? Entonces, eso me parece que a mí no me gusta, no sé cómo se concilia con el largo plazo, no sé las consecuencias accesorias que pueda traer esa relación bastante tóxica, pero yo no tengo duda que lo legitima y cada vez que pasa eso, incluso cuando se victimiza, gana en la sociedad. ¿Estamos hasta ahí? La pregunta del millón, que yo no la tengo clara, es si al pelearse con la política o con las instituciones, porque se pelea con la prensa, ¿no? Se pelea con el Parlamento, si al pelearse le trae consecuencias económicas. El manual tradicional diría que sí.
Yo no tengo tan claro, es un dilema. La economía se escribe a sí mismo y solamente está viendo la cantidad de reserva que tiene el Banco Central para afrontar los pagos de 15.000 millones de dólares que tiene con acreedores privados entre enero y febrero de este año, y en función a eso tenemos 1.500 puntos de riesgo país. Está acumulando reservas el banco y va a poder pagar o va a defaultear o va a reestructurar. Está solamente viendo eso y no le importa lo que está pasando entre las instituciones. ¿Se entiende? Es un dilema. Pero vos acabas de mencionar otros países en donde ya no hay discusión sobre el déficit o la inflación, pero mira este dato que te doy. Casi todos los países de la región tienen más desequilibrios fiscales que nosotros. Tienen déficit que oscilan entre 2 puntos y 3 puntos. El mérito de este gobierno de haber alcanzado un equilibrio contundente y por todo subestimado en el tiempo que lo hizo es récord. El discurso que al presentar el presupuesto yo creo que tuvo un único objetivo que es muy eficiente, decirle a todos, a propio y a extraño, que pase lo que pase con la economía, turbulencias que haya, sufran uno o sufra otro, acá hay una regla de oro, el equilibrio fiscal no se va a tocar. Eso creo que le ha quedado claro a todo el mundo. Se cumple ese objetivo de dar sin consensos la confianza que los consensos podrían darte, ¿no? Tiene que contestar esta pregunta el gobierno que yo también me la hago. ¿Por qué esos países que tienen déficit tienen un riesgo país de 300 puntos? Y nosotros tenemos un riesgo país de 1.500 puntos. Entonces, nuestra reputación nos precede. Creo que puede ser una respuesta, ¿no? puede ser una respuesta, puede ser, y bueno, mira, en algún momento tenés que tener una especie de capacidad articuladora con las instituciones para que el agente económico diga, che, yo invierto acá porque esto va a durar por mucho tiempo. No lo sé. Dos cortitas para el final. En esta puesta en escena que hablaba Rodrigo, ¿creen que es una puesta en escena acordada o casual el enfrentamiento con reconocimientos entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei? Primero, para contestarte la anterior, ni me siento casta ni me siento víctima. No soy casta porque todo lo que hice a lo largo de mi carrera política fue para no serlo. Y está en los hechos. Hoy el presidente renuncia a su jubilación de privilegio, yo la derogué como gobernadora. Y voy a ser la primera gobernadora que no la cobre. Bien. No solo para los gobernadores en general, sino para diputados, senadores y todo el sistema de privilegio que había en la provincia. Lo mismo con la reelección indefinida de los intendentes, que fue una pelea que incluso di dentro de mi propio partido. No me siento casta y no me siento aludida. Tampoco soy víctima. Las víctimas hoy en Argentina son las que van a pagar 40% más el tren esta semana. O los que perdieron todavía más ingresos porque tienen que dedicar más a la tarifa. Las que le ponen el cuerpo al ajuste, no los que estamos adentro de la Cámara de Diputados y Senadores. Esos no somos víctimas. Elegimos hacer política, sabíamos a lo que nos exponíamos nosotros y nuestras familias y desarrollamos una vocación. Y en relación al vínculo del kirchnerismo con Milei, yo creo que es muy importante en esto, volviendo al origen de este panel, de los consensos, entender que la enorme tarea que tiene Milei no solamente se limita a poner en marcha un programa económico que funcione, sino a garantizar que continúe aun cuando la gente decida no votarlo. Y ahí tiene la gran responsabilidad de elegir quién quiere que sea su oposición. Porque el mayor problema de la Argentina fue que los cambios no se sostuvieron con gente razonable. Y está claro que si el kirchnerismo vuelve a la Argentina, va a volver a un modelo económico que fracasó. Entonces, me parece peligroso que crea que su oposición tenga que ser el kirchnerismo. Ojalá no sea así. Ojalá elija una oposición que sostenga el rumbo económico, que tenga éxito y no lleve a la Argentina a volver a recetas que en el pasado nos fracasaron y nos lastimaron mucho. ¿Y qué éxito? Comparto, sí, están muy radicales los del PRO, me parece. O al revés. O viceversa. O al revés. Es que por momentos Comparto lo que dice María Eugenia. si uno ve el PRO y el radicalismo, en las que hay mucho pluralismo en cada uno de los espacios,
casi que podría haber 2 partidos nuevos, reconfigurados, después pongan el nombre que quieran, digamos. Pero hay personas del PRO que pareciera que podrían estar en el radicalismo, personas del radicalismo que podrían estar en el PRO. Bueno, venimos de estar juntos es 8 larguísimo años. eso, ¿no? Sí, 8 años venimos de compartir un camino juntos. Para algunos la convivencia fue demasiado. No para nosotros, pero nosotros con el nos llevamos tiempo, muy bien. no, para mí no. La última No, y te la digo corta, sí, las peleas esas son como la de los hermanos Pimpinela. Una sola pregunta que le gustaría hacerle a Milei, una sola. Pregunta a Sí, Milei. una sola. Y ya nos vamos, estamos demorando todo. Bueno, ahora perdón. por la coyuntura, la pregunta, bien de coyuntura, y viene muy el caso, muy relevante, es: ¿querés presupuesto? Bien. ¿Querés el presupuesto? El gobierno tiene una dinámica muy... Yo la he vivido en carne propia. Es decir, es astuta, no me gusta de vuelta, pero es... Para todas las iniciativas parlamentarias tuvo plan A y plan B. Un win-win. Si sale, gano, y si no sale, me victimizo y voy por el otro plan. Entonces alguien me va a decir, no, pero no se puede reconducir por segundo año el presupuesto. Y la verdad que yo no creo, no da certidumbre, da mucha discrecionalidad, no sé cómo reaccionarán los agentes económicos. Dicho esto, también es cierto que los agentes dirán, no sé qué es el presupuesto, pero sé que este tipo no va a gastar más de lo que recauda. Entonces ha logrado una certeza que antes daban los presupuestos. Los presupuestos eran para dar certeza. 20 años a esta parte no dieron nunca más certeza, porque tenés inflación y superpoderes, de manera que eran todos dibujos. Yo iba a gastar 100 y gastaban 30, hacés lo que querés con el presupuesto. Entonces, ya no es la ley de leyes o lo que fuera. Entonces me dicen, no, pero no se puede, nunca en la historia se recondujo 2 veces consecutivas el presupuesto. Y sí, la primera vez también hubo una nunca en la historia y después las cosas pasan, digamos, ¿no? Yo creo obviamente que es tanto más saludable, pero hay cosas que están pasando. Es decir, el gobierno trocó en estos últimos 30 días, y a mí me desconcierta, 140 votos con bloques cooperativos para aprobar ley base y tantas cosas. Bueno, pero tenés que elaborar un poco, son jodidos, los cooperativos te dicen, pero acá mejora esto, ¿no? Troco 140 votos por un triunfo más reducido, más movedizo y más justito, que es decir, tengo un poquito más de 1/3 para evitar las insistencias a los vetos. ¿Me explico lo que digo? Troco 140 votos por 87. O sea, ahora el gobierno va a consolidar 87, eso significa que tenés fuerza para que no te desestabilicen. No sé si alguien paranoicamente, no entiendo quién puede haberle acercado una idea que la Unión Cívica Radical puede desestabilizar a un gobierno, ¿viste? Eso no, ni en joda mis amigos me lo hacen, no sé si me explico. Entonces es un disparate eso, o simplemente digo, consolido más de 1/3, 87 votos, para lograr vetar todo lo que considere vetar y que no me lo puedan insistir. Bueno, con esto cierro. Si la estrategia del gobierno es, no hago nada para volver a tener los 140, sino simplemente me consolido en 87, mi pregunta es, bueno, pero nosotros tenemos toda la voluntad de aprobar el presupuesto, nosotros lo hemos aprobado a todo el mundo, aprobamos las herramientas, pero por ahí en la forma me genera esa duda. Y no soy el único que la tiene, porque los periodistas me preguntan eso. ¿Y vos qué crees? Me pregunta un periodista de Clarín. ¿Que quiere presupuesto? Y yo, contesta mi respuesta. Muy buena pregunta. Presupuesto o cheque en blanco. Y María Eugenia, una pregunta para Javier. El presidente el domingo planteó una regla presupuestaria. Si recaudamos menos, ajustamos gastos. Si recaudamos más, devolvemos impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Qué gastos? Muchas gracias. Este aplauso para María Eugenia Vidal y Rodrigo Loredo.